es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Exalte el nombre de Cristo ahí en su hogar, donde quiera que esté. Al que es digno recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levante su mano ahí, vamos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran Las yo hermanas, soy, mujeres, al que vive por siempre, al gran yo soy, varones conmigo. al que vive por siempre, al gran yo soy, todos, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, Una más. al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos hemos reunido para exaltar y para adorar al único, al Dios que sobrepasa todo entendimiento, al Señor solo soberano, el Dios que adoramos. Te adoramos, Señor. solo a Él damos gloria, solo a Él damos honra. Él es el Dios que nosotros adoramos. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado.
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, te adoramos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, el todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre, al único Dios soberano que adoramos. Toda la gloria sea a ese Dios soberano, a ese Dios que un día nos miró con amor eterno y nos tiene para este tiempo, para este momento. Vamos a estar leyendo la palabra devocional en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 29. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y dice que Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras. Y es por eso que muchas veces esperamos resultados que nunca llegan, porque ignoramos lo que Dios dice, porque ignoramos las Escrituras. Pero hoy vamos a aprender algo con respecto al pecado, que nos va a ayudar a revertir esta situación, nos va a ayudar a tener una visión clara con respecto a cómo perdona Dios, para que después nosotros podamos perdonar de la misma manera. Que el Señor nos ayude a tener un corazón dispuesto
abra nuestros oídos para que podamos recibir esta palabra grandiosa que hoy ha preparado. Porque sabemos que el Señor no envía su palabra porque sí, dice allí el apóstol Pablo que Él no da golpes al aire, sino que cada vez que envía su palabra cumple el propósito por el cual sale de su boca. Y esta noche esa palabra cumplirá el propósito por el cual el Señor la envía. Señor, te damos gracias por esta noche, por este momento, Señor, en el cual tú reúnes a tus hijos para glorificarte a través de tu siervo, Señor, el cual día a día nos conduce por la senda que tú ya has trazado, Señor. Gracias por su vida, Padre. Lo bendecimos en tu nombre, Señor, como así a cada hermano en Cristo, Señor. A cada persona que día a día es afectada por el poder de tu palabra, Señor. Seas tú en esta hora quien obra en sus corazones, quien obra en sus vidas, y llevamos cautivo a la obediencia en Cristo todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Habla, Padre, porque te necesitamos. Manifiéstate, Señor, porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias, bendito Dios, porque día a día renuevas tus misericordias. Y esa misericordia hoy nos ha traído hasta aquí. Gracias porque eres fiel, Señor. Te adoramos, te bendecimos y dejamos todo, Señor, delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Queremos conocerle a Él, ir cada día más a Él, entrar en su presencia y adorar. Porque cuando estamos en su presencia, no hay quien permanezca caído, porque Él nos restaura, Él nos da fuerzas y no nos podemos ocultar. Él conoce nuestro corazón y vamos al descubierto. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono de nuestra vida, ejerciendo el control absoluto. A Él le damos gloria, a Él le damos honra, a Él le damos alabanza. Y lo vemos sentado en el trono de nuestra vida. Lo vemos sentado, ejerciendo el control sobre nuestros problemas, ejerciendo el control sobre nuestras dificultades. Lo vemos sentado, te vemos sentado. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono. Estamos en su presencia, conociendo cada día a aquel que nos creó, que nos dio una nueva vida, donde las cosas viejas pasaron, pero el que está en Cristo es nueva criatura. Por eso hoy estamos escuchando su palabra. El devocional nos decía que erramos por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Para que no erremos, el Señor nos dará una palabra a través de su siervo, donde estoy seguro que quebrantará los corazones. Estoy seguro que la presencia de Dios se manifestará en cada vida y en cada corazón. Porque cuando Él habla, no hay quien se pueda sostener delante de su presencia. Y cuando Él habla, nosotros les conoceremos que Él tiene el poder y tiene el control de todas las cosas. Por eso, con nuestro corazón dispuestos, recibimos a su siervo, nuestro apóstol, con el Señor y con todos ustedes. Dios bendiga a su iglesia. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes para compartir un tiempo de conocimiento de la palabra del Señor. Esa palabra que trae libertad a nuestra vida, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy vamos a tener una palabra que nos va a permitir conocer en más profundidad la verdad con respecto al perdón. Por eso el título, perdonar como fuimos perdonados. Y cuando entendemos cómo fuimos perdonados y cómo Dios trata con nosotros, entonces ahora estaremos en condiciones de poder perdonar. Esta exposición es una de las tantas exposiciones relacionadas precisamente con el tema del perdón. Obviamente, si el Señor nos permite, continuaremos en lo sucesivo compartiendo esta serie de mensajes que realmente necesitamos entender a fin
de procesar de la mejor manera aquello que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Pero antes quiero felicitar a todo nuestro equipo, porque siendo este día 20 de septiembre, se ha logrado llegar nada más ni nada menos que a las 10.000 personas. Gloria al nombre del Señor. Tenemos distintas formas de manifestarlo. Usted lo está viendo ahí en la pantalla. Todo eso es un trabajo que han hecho nuestro equipo de gráfica, que realmente ninguno de las presentaciones era como para dejarla de lado. Por eso decidí que lo puedan poner de esta forma, que se pueda manifestar la alegría de este logro. En lo que llevamos de esta pandemia, que para muchos ha sido un parate, para el equipo del Instituto Bíblico Cristianos de Berea ha sido el despertar de la visión que Dios nos ha dado. Y hemos logrado en el tiempo que lleva la pandemia, sentar a 10.000 personas para que estudien la palabra de Dios. Eso, toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios, y que nosotros cada día podamos ir por el 100% de lo que el Señor tiene, porque de seguro, cada uno va a recibir la recompensa en función del trabajo que ha realizado durante este tiempo. Y esto debe ser solamente un escalón más en el crecimiento y desarrollo de este ministerio. Yo creo que parecía que podría ser algo inalcanzable, pero para el Dios que nos ha escogido, Él ha preparado todos los medios para que lleguemos a este punto. Así que vuelvo a reiterar mis felicitaciones a todos y cada uno de los integrantes de nuestro instituto por tan tremenda labor que han realizado como equipo, y honro al Señor por darme el privilegio de llamarme a conducir un equipo que Él tenía preparado de antemano, y que cuando entendemos cómo funciona, aquí están los resultados. Entonces, dicho esto, vamos ahora a ir a la palabra del Señor. Perdonar como fuimos perdonados. Con respecto a este tema, le puedo asegurar que hay muchísima gente que, siendo creyente por muchos años, no ha entendido cómo es el proceso del perdón. Muchas veces pensamos que cuando Dios perdona, en forma inmediata se paralizan todas las consecuencias. Y hoy vamos a ver a través de la palabra del Señor que una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia del pecado. Es importante entender esto porque, como decía Israel en la presentación, muchas veces esperamos resultados y no llegan, porque los resultados que nosotros esperamos no son precisamente resultados bíblicos, sino concepciones equivocadas en función de haber entendido mal, especialmente este tema del perdón. Bien, vamos entonces a ir a hacer un repaso. Como es una serie, quiero que podamos repasar lo que aprendimos la semana pasada. La primera conclusión fue que cuando no perdono, le abro una puerta a Satanás, ¿sí? Lo segundo que aprendimos es que mi falta de perdón me hace andar en tinieblas. Lo tercero que aprendimos es que mi falta de perdón impide que mi Padre Celestial me perdone. Lo cuarto, mi falta de perdón entristece al Espíritu Santo. Y quinto, mi falta de perdón impide la bendición y la salvación a mi familia. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Ahora vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy, como decía, debemos aprender a perdonar como fuimos perdonados. La pregunta es, ¿cómo debemos perdonar? Aquí está Colosenses 3:13 que nos dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es importante que podamos entenderlo. Nosotros
no podemos perdonar de otra forma que no sea de la forma que Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces ya aquí tenemos nuestra primera conclusión. Diga conmigo, debo perdonar de la manera que Cristo me perdonó. De nuevo, debo perdonar de la manera que Cristo me perdonó. Esto es fundamental entenderlo. Ahora vamos a ir a trabajar, que creo que es de alguna manera un punto importante a tener en cuenta, que es cómo nos perdonó Dios. ¿Qué significa el perdón de Dios? Es importante que podamos entender lo que dice Dios en Isaías 43, 25. Mire, Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón, según Dios, es que Él no se acuerda de nuestro pecado. Ahora, el no acordarse no implica que Él perdió la memoria, sino simplemente que Él no lo va a poner entre usted y Él. No va a poner mi pecado entre Él y yo, sino que simplemente no me lo va a traer al presente. ¿Sí? Eso es lo que implica. Él dice, no me acordaré. Aquí lo que podemos ver es que Dios toma la decisión, cuando yo le confieso mi pecado, Él toma la decisión de no acordarse más de mi pecado. Pero acuérdese de lo que le dije en la introducción. Una cosa es el pecado, otra es la consecuencia. ¿Sí? Entonces, estamos hablando con respecto al pecado. El pecado me separa de Dios. Cuando yo confieso mi pecado, se restablece mi comunión con el Señor. Y Él no me va a volver a tocar ese tema. Ya me lo perdonó. Si yo quiero perdonar como Dios me perdona, debo hacerlo de la misma forma. Tomar la decisión de olvidarme de ese tema con la otra persona. Estamos aprendiendo que debemos perdonar como fuimos perdonados. Entonces, el perdón en realidad no es un sentimiento, sino una decisión. Una decisión de no acordarse más de aquello que nos afectó. ¿Sí? Es muy, muy importante que podamos entender esto. Es un camino que tenemos que caminarlo tranquilo, porque cuando usted toma la decisión de no acordarse de eso que le hicieron, de ese mal que le hicieron, de seguro que usted va a tener que luchar internamente con su pasado. Y eso usted tiene que entenderlo. Hay una cosa que es especialista o es especialidad de Satanás, que es recordar la vida pasada. Usted no tiene que participar en ese proceso. Cuando nos toque hablar en algunos mensajes hacia adelante, usted va a poder ver que la falta de perdón es un pecado de idolatría. Pero todavía no llegamos ahí. Pero sí lo quiero preparar para lo que viene. Porque para Dios, usted tiene que, cuando toma la decisión, tiene que olvidarse del mal que le hizo el otro, porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Y usted de seguro tiene la preocupación, pero entonces cualquier persona puede hacer una injusticia y si yo lo perdono no va a pasar absolutamente nada. No. Eso no es así. Se lo voy a demostrar en el siguiente punto. Yo lo que quiero es, ahora que a usted le quede claro, que usted tiene que tomar la decisión de no acordarse más de lo que le hicieron. La palabra del Señor dice que el juez justo es Dios. Y entonces, mientras usted retenga esa falta de perdón, no lo está dejando actuar a Dios. ¿Me entiende? Ahora, cuando usted perdona, ahora va a actuar Dios. Él ha dicho, no os vengáis vosotros. ¿Sí?
sino que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, usted cuando perdona lo que está haciendo es poniendo ese mal que le hicieron en manos de Dios. Pero usted tiene que tomar la decisión de olvidarse o de no recordar, de no traerlo al presente. ¿Sí? Esto es lo que hizo Dios. Dice, por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Ahora, aplicado eso a nosotros, deberíamos hacerlo de la misma forma. Por amor a nosotros mismos, no acordarnos de los pecados de los otros. Porque el pecado de otra persona es algo que corrompe. El pecado es corrupción. Y cuando usted lo trae a su vida, usted está contaminando su vida. Que ese es otro tema que, si el Señor así lo permite, hacia el futuro lo vamos a tratar. Porque, mire, la falta de perdón se podría prefigurar como aquel que toma un vaso de veneno y espera a que el otro se muera. Me estoy explicando. Espero que me entienda de que eso es lo que sucede con la falta de perdón. Porque usted está tomando el mal que hace otra persona, trayéndolo a su corazón, y eso es veneno. Y usted está esperando que al otro le pase algo, y el que cada día se siente peor es usted. Por eso, el versículo nos enseña, dice que por amor a nosotros mismos, no tenemos que acordarnos, si hemos perdonado, listo, ya está. No tenemos que volver a traer ese veneno a nuestro corazón. Y como le decía, Satanás no puede tocarlo a usted, pero si usted le da lugar, va a hacerle recordar, va a hacerle sentir de la forma que se sintió cuando lo afectaron. Y si logró hacer eso, pues entonces usted de vuelta vuelve a ese circuito vicioso que le va a hacer que en vez de crecer, permanezca atado al pasado. ¿Sí? Entonces usted debe perdonar por amor a usted mismo. Vuelvo a insistir que la falta de perdón es como que usted toma el veneno y espera que el otro se muera. Eso no va a ocurrir nunca. El que se va a afectar es usted. Entonces, si usted entiende que Dios nos enseña que por amor a nosotros mismos debemos no acordarnos de los pecados de los demás, lo perdonamos, lo dejamos en la mano del Señor. Después, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es un problema del Señor. ¿Qué es lo que debería ocupar nuestro corazón? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos ayude para que nunca permitamos que el diablo traiga basura y nosotros ir a revolver la basura del pasado. Usted puede llegar a convertirse en un hijo pródigo si hace eso. El hijo pródigo era el que comía con los cerdos, comida de cerdos. ¿Y qué come el cerdo? Basura. Eso es lo que el Señor no quiere que haga usted. Usted es una oveja de Dios. Usted tiene que comer pastos. Y esos pastos son la palabra de Dios. Iglesia amada, que el Señor nos ayude para que podamos entender esto que hemos aprendido. Perdonar es tomar la decisión de no acordarse. Y de seguro usted va a lidiar con eso. Y usted tiene que saber que usted solo no puede. El hombre natural no puede ejercer un perdón integral. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces usted va a tener que orar delante del Señor. Yo hoy le daba un ejemplo a alguien, le decía, cuando nosotros nos lastimamos, de acuerdo a la lastimadura es la cantidad de tiempo que vamos a tener que cuidar esa área. De la misma forma, es cuando nosotros perdonamos, tenemos que cuidar esa área de nuestra mente para que no vuelva a retomar la infección de la falta de perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerde, perdonar es tomar la decisión de no acordarse. No se trata de un sentimiento, ¿no? Tampoco se trata de olvidar, sino simplemente de no traerlo a la memoria, no retroalimentarlo, porque cuando usted
conversa con alguien sobre aquel pecado que aquella persona cometió con usted, usted está retroalimentando eso. Usted lo habla, usted lo piensa, usted lo habla, usted lo oye. Y de la misma forma que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la enfermedad de descomposición espiritual funciona de la misma manera. Usted lo piensa, usted lo habla, usted lo oye. Cuando lo oye, lo cree, lo retroalimenta y cada vez eso va siendo más grande, más grande, más grande. Y en definitiva, el único que se perjudica, la única que se perjudica es usted o soy yo. Entonces, vuelvo a insistir, perdonar es tomar la decisión de no acordarse. Por lo tanto, no es ni un sentimiento, ¿sí? Los sentimientos van a jugar en contra. Pero usted tiene que tomar la firme decisión. Determinarás una cosa y esta te será firme, dice la palabra del Señor, y sobre tu camino habrá luz. ¿Sí? Tampoco se trata de olvidar, ni tampoco de excusar. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero vos me perdonaste. No, bueno, una cosa es que yo no me acuerde de eso. Pero tampoco es una excusa. O sea, no te voy a decir que estuvo bien lo que hiciste. O sea, tratar de buscar ese punto de equilibrio bíblico. Perdonar es tomar la decisión de no acordarse. No es ni un sentimiento, no es olvidar, ni es excusar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con nuestra segunda conclusión. Diga conmigo, Dios me perdonó tomando la decisión de no acordarse de mi pecado. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque Dios no tiene amnesia, no es que Dios se olvide. ¿Sí? Él es omnisciente, tiene una mente eterna. Él sabe lo que fui, lo que soy y lo que seré. Entonces, Él nunca va a olvidarse. O sea, para Él es imposible olvidar, pero Él toma la decisión de decir, no lo voy a traer para ponerlo entre vos y yo. ¿Sí? Eso es el perdón. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo eterno, el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos de una vez y para siempre. O sea, eso no es un tema de discusión. Como quien murió es el eterno Hijo de Dios, solo una persona eterna puede pagar un precio eterno. Y entonces la sangre de Cristo nos redimió eternamente. Ahora, en lo temporal, cuando pecamos tenemos que confesar nuestro pecado y Él es fiel en perdonarnos. Pero ¿qué sucede con la consecuencia? Y aquí va nuestro tercer punto. El perdón no incluye las consecuencias. Y esto es lo que hablábamos hoy, de que hay personas que esperan un resultado y ese resultado no llega, porque no está de acuerdo a la palabra del Señor. Mire, quiero darle un ejemplo en el libro de Números 14, 20. Vamos a leer hasta el verso 23 para entender lo que Dios dice. Mire, aquí en el primer versículo Dios dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Aquí el pueblo de Israel estaba murmurando y Dios le dijo a Moisés que iba a destruir ese pueblo. Y Moisés intercedió por el pueblo y entonces ahora Dios le dice a Moisés, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Me dijiste que lo perdone, yo lo perdono. ¿Sí? Me intercediste para que yo lo perdono, yo lo perdono. Eso se llama perdón, ¿me entiendes? Pero presta atención a los versículos siguientes. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Se da cuenta que una cosa es el perdón de los pecados y otra cosa es la consecuencia? Hay personas que dicen, pero yo le pedí perdón al Señor. ¿Pero las consecuencias? ¿Por qué me viene esto si yo le pedí perdón al Señor? A ver, tenemos que tener en claro que una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia. Sobre eso, en el futuro, vamos a estar hablando de la importancia de entender los 4 tipos de perdón que tiene que tener una persona. ¿Sí?
Porque lo que usted restablece en su primer vez que va a pedirle perdón al Señor es su comunión. Pero no está hablando de la justicia de Dios. Y Dios es justo. Entonces, usted tiene que saber cómo Dios trata eso. ¿Sí? Pero eso será tema en otro momento. Ahora lo importante es que usted vea que aquí hay un ejemplo súper claro de que Dios perdona, pero el hecho que el Señor perdone no implica que no van a haber consecuencias. O sea, esto es algo que lamentablemente muchísimos hijos e hijas de Dios no tienen en claro. Y entonces se frustran porque están esperando, pero yo le pedí perdón al Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque una cosa es el perdón, la otra es la consecuencia. Si no, sería muy fácil. Podríamos vivir una vida como nosotros quisiéramos y total, tenemos perdón. No nos confundamos. A ver, Dios es amor y nos perdona por amor, sí. Pero hay algo que no se puede pasar por alto, la justicia de Dios. Él no es solo amor, Él es justo. Y entonces, desde este punto es donde parten, iglesia querida, lo que se llaman maldiciones generacionales. ¿Sí? Porque el perdón es una cosa, la consecuencia muchas veces la sufren no solamente quien pecó, sino sus hijos, los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es muy importante entender eso. Ahora, ¿cómo se puede resolver eso? También será materia de otro momento de exposición de la palabra del Señor. Ahora lo que me interesa que le quede en claro a usted es que una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia. Aquí el pueblo de Israel había murmurado. No sé si le suena eso. Eso eran solamente los carnales de Israel. ¿Sí? No existe eso en el pueblo de Dios. La murmuración no existe. Iglesia querida, el perdón está asegurado. Pero las consecuencias tenemos que asumirlas. Sobre esto, en el Antiguo Testamento estamos, mire, súper completos de ejemplo. David, en su pecado, ¿el Señor le perdonó? Sí, pero murieron 4 hijos como consecuencia. ¿Me entiende? Él mató a 1, Dios le quitó 4, porque la ley de Dios decía que quien mataba a la oveja de otra persona tenía que restituirle 4 ovejas. Y entonces a David le pasó tal cual como Dios dice, porque una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Y eso es algo que no se altera. El amor de Dios no es más grande que su justicia, ni su justicia es más grande que el amor de Dios. Dios es santo, pero su santidad nunca será más grande que su amor, ni su santidad será más grande que su justicia. Dios es un Dios perfecto, ¿entiende? Entonces, es tanto amor, es tanto justo y es tanto santo. Bien. Aquí teníamos un ejemplo, como decía, aquí tengo un comentario. Dios perdonó a los murmuradores del pueblo de Israel, pero no los dejó entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque una cosa es el perdón, la otra es la consecuencia temporal. Y esto es importante que usted lo sepa, amado, amada en Cristo, porque el hecho de que usted tenga un Dios perdonador no lo libera para que usted haga cualquier cosa. El perdón está asegurado. Siempre estará asegurado. Lo que no incluye el perdón son las consecuencias. ¿Y dónde va a pagar usted las consecuencias? El creyente. Dice la palabra que como nosotros no podemos ser juzgados con el mundo, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y cuándo comienza? Acá. ¿Entiende? Entonces, el hecho de que seamos perdonados no nos exime de las consecuencias. Eso nos tiene que quedar bien en claro para que no sea cosa que tomemos en vano la gracia de Dios pensando que como somos salvos por gracia, entonces no hay ningún problema. No, Señor, yo quiero decirle que hay problemas, ¿sí?
Y eso está regada a la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, de ejemplos que son la ilustración del Nuevo Testamento. Pero yo quiero llevarlo al Nuevo Testamento para que usted vea que esto es algo que la iglesia siempre lo tuvo en cuenta. O sea, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:4. Aquí hay un muchacho que, siendo creyente, tomó la mujer de su padre, o de la que fuera su madrastra, y se puso a convivir con ella. No se arrepentía, ¿me entiende? Y entonces Pablo le explica a la iglesia de Corintios que tiene que hacer lo siguiente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué importancia cómo Pablo expone a nuestro Señor Jesucristo. El versículo lo cita 2 veces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí tenemos el ejemplo. Este joven, como le decía, era un creyente, por lo tanto, perdonado eternamente. ¿Sí? Porque el perdón que da el Eterno es un perdón eterno. Pero tenía que sufrir las consecuencias temporales de su pecado. O sea, es muy importante entender esto. Mire, muchos hermanos que creen en las doctrinas de la gracia no tienen en claro esto. Y entonces lo único que hacen es arrastrar maldición tras maldición tras maldición. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, no se puede alterar la justicia de Dios. El perdón es una cosa, la consecuencia es otra. ¿Sí? Sé que a mucha gente le cuesta, a todos nos ha costado entender esta parte, porque decimos, bueno, pero si Él me perdonó, entonces ¿cómo puede ser que pueden haber consecuencias? No, a ver, el perdón tiene que ver con mi comunión con Él. Pero eso no implica que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Porque si se os dejara sin disciplina, dice la palabra del Señor, serías bastardo y no hijo. A nosotros nos encanta hablar del amor de Dios y eso está bien. El problema es que cuando usted toma una doctrina y la eleva por sobre los demás, entonces esa enseñanza es sectaria, no es bíblica. La enseñanza bíblica es un Dios perfecto, amor, santo y justo. ¿Sí? Es importante entender eso. Bien. Más que nada, ¿sabe por qué es importante? Para que no tengamos que sufrir consecuencias. Porque, vuelvo a insistir, conozco muchos hermanos que dicen, yo creo en la salvación por gracia y creo que en la salvación eterna. Y eso está bien, porque es bíblico. Pero eso no los exime de la responsabilidad de vivir en santidad como el Señor manda. Ahora, la santidad la produce el Señor. Pero tenemos que entender que si yo rompo ese marco que el Señor me da, voy a pecar. Y si peco, tengo seguridad de perdón. Puedo venir confiadamente ante su trono de gracia para buscar ese oportuno socorro en tiempo de necesidad. Tengo perdón asegurado. Si confieso mi pecado, Él es fiel en perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero la consecuencia está porque Él es un Padre perfecto. No, Él no es un Padre bueno. Él es un buen Padre, que es otra cosa. Un Padre bueno es permisivo, un buen Padre perfecciona. Y Él nos ha dicho que nos escogió para hacernos a la imagen de su Hijo. Hebreos 5:8 dice la palabra del Señor que Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Entonces, es bueno que sepamos esto para que no tengamos que pasar
consecuencias, no tengamos que sufrir consecuencias. Porque si nosotros pedimos perdón, el perdón está asegurado, pero eso no implica de que no va a haber una consecuencia. Entonces hay que ser cuidadoso en este punto para no errar, ¿sí? Ahora, usted siempre va a tener asegurado el trono de Dios, ¿sí? Su salvación nunca estará en juego, como en este muchacho que había caído en un pecado tan grave, ¿no? Que había tomado la esposa de su padre, o sea, se había ido con su madrastra, y eso para el apóstol Pablo y para la iglesia era un pecado grave, a tal punto que Pablo dijo, tienen que entregarlo en las manos de Satanás para que su cuerpo sea destruido. Mire lo que dice la palabra, su cuerpo sea destruido a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso habla de que la salvación nunca estará en juego, pero la consecuencia se va a pagar. Es muy importante entender esto para no errar, porque como decía nuestro hermano Israel, Jesús dijo, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a nuestra tercera conclusión. Aquí ya estamos terminando. Diga conmigo, el perdón no elimina las consecuencias temporales de mis pecados. O sea, es muy importante que entendamos esto, iglesia querida. Y a partir de ese perdón, porque una cosa es el perdón, otra cosa son las misericordias. Dos términos que yo me doy cuenta que muchísimos creyentes no tienen en claro. ¿Qué es la misericordia? Es que el Señor no me dé el castigo que merezco. Eso se llama misericordia. Que es diferente al perdón. ¿Sí? O sea, está el perdón, misericordia y esta gracia. ¿Qué es la gracia? Recibir lo que no merezco. La manifestación más clara de la gracia es la salvación eterna. Dios es un Dios de toda gracia, porque ninguno de nosotros podría pararse delante de Él, pero fue su gracia la que nos dio entrada libre y gratuita ante su presencia. Pero estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí, habrá posibilidad de pecar. Si pecamos, sabemos que podemos pedir perdón y tenemos asegurada la garantía del perdón. Pero tenemos que saber que estarán las consecuencias. Digo esto, ¿sabe por qué? Porque creo que no se puede predicar una parte de la doctrina sin la otra, porque sería una doctrina deformada. ¿Sí? Ahora, ¿sabe por qué es importante esto? Porque la falta de perdón también es un pecado. Y la palabra del Señor dice que lo que uno siembra va a cosechar. Entonces es importante que usted siembre bien. O sea, porque no solamente es pecado lo que hace la otra persona o lo que hizo usted y se lo confesó al Señor, sino pecado también es no perdonar. Y sobre esto Jesús fue muy claro en una de sus parábolas, que no la voy a traer aquí porque en algún momento la vamos a compartir en esta serie de mensajes. Pero que él hablaba de una persona que debía muchísimo y una persona que debía poco. ¿Sí? Y ahí nos mostró cómo es el proceso del perdón y lo grave que es para el Señor, que si yo habiendo sido perdonado eternamente, no estoy perdonando temporalmente a las demás personas. ¿Sí? Es importante entender que el perdón es por amor a mí, que al que me beneficia es a mí. Cuando yo perdono, el beneficiado soy yo. ¿Sí? Porque no estoy trayendo el veneno a mi corazón, porque no estoy pecando. Si perdono no peco, si no perdono peco delante del Señor. La falta de perdón es pecado, y un pecado grave. Sí, ya lo vamos a ver en la continuación de las predicaciones. Pero hoy es importante que usted sepa que si hay pecado, pues entonces después traerá consecuencias. Y siempre
será en aquella área en la cual usted ha pecado. Si usted siembra papas, cosecha papas. Entonces, lo que usted siembre, eso lo va a cosechar. O usted, o sus hijos, o los hijos de sus hijos. Eso dice la palabra del Señor. Por eso es importante que usted aprenda a perdonar. Y vuelvo a insistir, el perdón es tomar la decisión de olvidarse, de no andar hablando permanentemente de ese tema. Si usted dice, mire, yo perdoné a mi esposo, bueno, listo, entonces no hable nunca más ni con su esposo ni con nadie de ese tema, porque si no, no lo perdonó. ¿Sí? Ahora, el esposo con la esposa, lo mismo. El hermano con la hermana, o los hermanos en la familia, o los hermanos en la iglesia. Cuando uno perdona, la palabra perdón implica enviar lejos. O sea, aleja eso. Toma la decisión de alejarlo de su mente. No lo tiene aquí en la mente cada vez que está hablando con la persona. ¿Me entiende? Porque eso genera resentimiento, raíces de amargura y termina infectando a muchos. Por eso es importante que entendamos procesar el perdón. ¿Sí? Porque si hay de algo de que está enferma la iglesia, es precisamente por no entender este principio. Es importante que usted tome la decisión de perdonar. No le pida al Señor, dame el sentir de perdonar. No, porque ese es un mandamiento. Y los mandamientos no pasan por los sentimientos, sino por la obediencia. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un repaso entonces de lo que aprendimos hoy. A ver. Lo primero que aprendimos, digan conmigo. Debo perdonar de la manera que Cristo me perdonó. Perdonar es tomar la decisión de no acordarme de la ofensa. Tercer punto, el perdón no elimina las consecuencias temporales de mis pecados. Y esto aplicado, por ejemplo, en una pareja. Si una persona perdona, no necesariamente van a volver a estar juntos. O sea, porque una cosa es el perdón, otra cosa es la consecuencia. ¿Sabe por qué es importante hablar de esto? Porque conozco demasiadas personas, especialmente varones, machistas, que maltratan a su esposa. ¿Sí? Física y psicológicamente. Y después dice, bueno, me tenés que perdonar porque sos creyente. Una cosa es el perdón, otra cosa es la consecuencia, ¿me entiendes? Esto es muy importante en tenerlo en claro, porque esto es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? ¿Sabe? Por algunos años yo estuve ejerciendo la tarea pastoral en la cárcel, capellanía carcelaria. ¿Y qué sucedía con la mayoría de los presos? Ellos tenían una convicción, porque habían escuchado de otros predicadores que si le pedían perdón al Señor, el Señor los iba a sacar de ahí. Y entonces venían y me decían, mire, ore para que el Señor me saque de aquí. No, Señor. A ver, usted está aquí porque Dios le habló por un montón de maneras y usted no escuchó. Ahora, usted tiene el perdón, tiene comunión con Dios, pero la consecuencia usted tiene que vivirla. Solo si a Él le place, en el tiempo que Él considere que usted realmente ha cambiado, pues entonces será determinación de Dios. Dios no tiene problema de tocar los jueces, de resolver su problema, pero Dios nunca será injusto. Y esto me causa mucha admiración el hecho de ver que tanto pueblo de Dios no tienen claro algo tan fundamental, porque esto es algo fundamental en la doctrina del Evangelio. Entender cómo fuimos perdonados. Dios nunca nos dijo que usted, si era perdonado, no iba a sufrir
las consecuencias. La Biblia enseña que una cosa es el perdón, otra cosa es la consecuencia. La persona que es alcohólico, Dios lo perdona, sí, pero va a sufrir las consecuencias en su cuerpo del abuso que ha hecho del alcohol. Una persona que fuma y tiene cáncer de pulmón, ¿Dios lo puede sanar del cáncer? Sí, lo puede sanar. Ahora, no siempre hace eso Dios y la gente espera, pero si yo le pedí perdón, me tiene que sanar. No, a ver, convengamos, una cosa es el perdón, otra cosa es la consecuencia. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, Él puede hacer milagros. ¿Por qué lo hace? Mire, siempre lo de Dios es justo. O sea, su amor nunca altera su justicia ni tampoco su santidad. Entonces, tenemos que entender las cosas dentro de ese marco. Es importante que entendamos el tema de las consecuencias, ¿sí? Vuelvo a insistir porque al no explicarse esto, es que vemos tanto abuso de algunos versículos de la Escritura para tratar de que los demás hagan algo que no están obligados a hacer. Vuelvo a insistir, perdón es, yo determino no acordarme de eso. Pero la justicia es de Dios. Y entonces lo que Dios dice, encomienda a mí tu causa. Y Él es justo. ¿Sí? Pero también sucede cuando Él me perdona a mí. Él es justo. Y entonces siempre tiene que haber un trato porque Dios al hijo que ama lo disciplina, azota y castiga. Dice, a todo el que recibe por hijo. Y si alguien no recibe disciplina, no es hijo. Entonces no podemos juzgar. Lo que tenemos que entender es que no podemos juzgar. Porque Dios es amor, pero Dios es santo y Dios es justo. ¿Sí? Es importante que equilibremos, iglesia querida, este tema. Y recuerde usted que el no perdonar es un pecado delante del Señor. ¿Sí? Vamos a nuestra conclusión. Diga conmigo, a ver. Debo perdonar de la manera que Cristo me perdonó. ¿Y cómo fue que nos perdonó? ¿Se acuerda que ya lo leímos en el primer punto? Debo decidir no acordarme de la ofensa. Es una decisión, no es un sentimiento, ¿sí? Y usted va a tener que lidiar con eso seguro. Pero si usted no lidia con eso, va a tener que lidiar con las consecuencias de la falta de perdón. Entonces lo mejor es que lidie para perdonar, para olvidarse, para no traer ese tema a la mesa, para no andarlo trayendo vuelta a vuelta. Recuerdo, ya que estamos terminando y en un tiempo a pronunciar, recuerdo que en un momento de consejería hace algunos años, un esposo me dijo, ¿sabe qué? Lamentablemente cuando queremos hablar con mi esposa, ella se pone histórica. Y yo le dije, ¿histórica o histérica? No, histórica me dice. Porque se acuerda de todas las cosas que hemos vivido hasta aquí. Bueno, Dios no quiere que usted no sea ni histérico ni histórico. ¿Sí? Dios quiere que usted aprenda a vivir, despojándose de todo lo que pasó, porque así ya pasó, no hay manera de volverlo atrás. El mañana está en las manos del Señor. Hoy es el día de vivir libre. El único que se beneficia cuando perdona es quien perdona. Porque yo quiero decirle, vuelvo a insistir, y esto lo vamos a tratar en la próxima exposición, cómo Dios trata el pecado. Es importante entenderlo. O con el que usted ha perdonado. No es que si usted lo perdona, no va a pasar nada. Porque vuelvo a insistir, una cosa es el perdón, otra cosa es la consecuencia. Es importante entender esto. Ahora, no sea ni histérico ni histórico. Haga lo que dice la palabra del Señor. De usted es la responsabilidad de decidir, tomar la decisión de no andarse acordando de las cosas que pasaron. ¿Sí? Haga como el Señor hizo con usted. El Señor no es que ha perdido la memoria. Él sabe todo lo que usted ha hecho. Sin embargo, Él le ha amado. Mire lo que nos dice el salmista David, y yo creo que esto nos va a hacer reflexionar. Salmo 130, verso 3. Mire, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? A ver, quiero que me entienda. Usted debe perdonar como usted fue perdonado, porque
Mire lo que dice el salmista, dice, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí con vida? Por las grandes misericordias del Señor. Por eso el salmista decía que por la mañana él contaba que Dios renovaba sus misericordias cada mañana y cada noche exaltaba sus bondades. Iglesia querida, usted está aquí porque Dios lo perdonó. ¿Sabe por qué está con vida? Porque Dios lo perdonó. Y de hecho, Dios perdona a la gente que está en el mundo, porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Y si el Señor quitara su perdón, no quedaría nadie con vida. Y cuando digo nadie, eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Porque si Dios mirara los pecados, ¿quién se podría sostener delante del Señor? ¿Quién podría mantenerse delante del Señor? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque en Él hay perdón. El perdón es el que hace que la humanidad siga existiendo. Cuando entendamos la magnitud del perdón de Dios, iglesia querida, vamos a mirar la vida desde otra perspectiva. Si el Señor no permitirá el pecado, a causa de ese perdón que Él nos ofrece día a día, cada persona que pecare, como dice el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esa morirá. No quedaría ninguno vivo. Por eso que el salmista dice, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? La pregunta es, ahora personal entre usted y yo. ¿Usted podría mantenerse delante de Dios si no tuviera el Señor perdón? ¿Has llevado una vida lo suficientemente perfecta como para poder decir, no he cometido un pecado? ¿Sabe por qué usted está ahí? ¿Sabe por qué yo estoy parado aquí? Como dice el verso 4, pero en ti hay perdón. Gracias al Señor. El perdón es vida. Es vida abundante para mí y es vida abundante para el mundo entero. Por el perdón de Dios es que estamos aquí. Nos podemos sostener de pie por el perdón de Dios. Ahora usted podría ser tan altivo de pararse delante de Dios y decir, más allá de que tú mantengas a este mundo con vida a causa del perdón, yo decido no perdonar. ¿Bajo qué fundamento de justicia usted podría hacer eso? Si fuera porque Dios aplicara su justicia en forma directa y no en base a ese filtro del amor, ¿podría usted estar hoy con vida? Por eso es que usted necesita perdonar como fue perdonado. Yo quiero desafiarlo a que usted tome la decisión de despojarse del frasco de veneno de la falta de perdón, porque le hace mal a usted. Y mi responsabilidad como ministro de Dios es que usted tenga vida abundante, porque Jesús vino para eso, para que tengamos vida, pero vida en abundancia. Pero esa vida abundante vendrá conociendo la verdad. La verdad es la que nos hace libre. Erramos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. No sigamos acumulando consecuencias. Suficiente con las que tenemos. Entonces soltemos el perdón de la forma que Él nos perdonó a nosotros. Y si hacemos de esa manera, usted sabrá lo que Dios hará con el que es perdonado. Y lo vamos a ver en la próxima exposición. Cómo Dios trata a la persona cuando usted suelta. Cuando Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
vamos a ver cómo Dios, más allá de que Él es el amor, es justo. Y Él nunca es imperfecto. Es un Dios perfecto, tanto amor, tanta santidad y tanta justicia. Por eso es importante que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Por eso lo desafío a que tome la decisión de no seguir acumulando consecuencias a su vida. Si el pecado lo cometió el otro, que el otro asuma las consecuencias de su pecado, pero usted no siga acumulando. Porque el hecho de que usted no perdone, usted está acumulando consecuencias innecesarias en su vida. Por usted, como dijo Dios, por amor a mí mismo. Usted hágalo por amor a usted mismo. Cuídese. Tire ese frasco de veneno. ¿Sí? Tome la decisión de nunca más mirar ese frasco de veneno. Iglesia amada, usted y yo estamos aquí en base al perdón de Dios. Y cuando entendemos esto, entonces nos es fácil perdonar. Cuando uno entiende que nos podemos parar delante del Señor solo porque en Él hay perdón, entonces podremos perdonar a los demás. Porque estamos haciendo lo que Él hizo con nosotros. ¿Se acuerda la regla de oro? Tenemos que hacer con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. De esto se trata, iglesia querida. Es un tema amplio. Por ahí uno tiende a cometer el error de querer comprimirlo demasiado. Por eso estoy tratando de tener los tiempos necesarios, que podamos ir yendo cápsula por cápsula de este remedio sanador, que es aprender a perdonar. Con esta medicación esta semana, de seguro usted estará mucho mejor, porque está entendiendo el por qué usted tiene que perdonar. ¿Sí? Así que tranquilo. Y por otro lado también hoy aprendió que a pesar de que usted ha sido perdonado, va a entender algunas cosas que le siguen pasando. ¿Sí? Entonces, cuando diga eso, cuando vea las consecuencias, entonces, ¿qué nos va a ayudar la consecuencia? A no volver a cometer los mismos errores para que no tengamos que volver a pasar por la misma circunstancia que hemos pasado. Porque el perdón está asegurado, pero la consecuencia siempre estará. Porque una cosa es producto del amor y la otra es producto de la justicia de Dios. Lo bueno es que ese Dios que es amor, que es santo y es justo, es su Padre. Y Él no le habla a usted desde la altivez, que muchas veces hasta nosotros como predicadores por ahí cometemos el error de pararnos y acusar al otro, sino que lo toma en sus brazos y le dice, usando esto mismo que estábamos leyendo, hijo, si yo no tuviera perdón, no podrías estar delante de mí. ¿Sabes por qué estás delante de mí? ¿Sabes por qué podés disfrutar mi amor? Porque yo tengo perdón. No estás aquí porque sos bueno. De hecho, Dios se lo dijo al pueblo de Israel. No porque eran mejores que otros, sino simplemente porque yo te he amado. Por eso, no desperdicie su vida tomando veneno y esperando que los demás se mueran. Tire ese frasco de veneno de su pasado. Tome el ejemplo del Señor. Encomiende su causa al Señor y Él hará, pero usted viva en libertad. Disfrute este día, que es el día que el Señor nos ha dado. Disfrute este día porque es el día que al Señor le ha placido que tenga para oír el consejo de su palabra. Y yo le puedo asegurar, estoy parado aquí
mientras estoy hablando, tengo en mi corazón que Dios está hablándole a muchas personas. Al corazón, no al oído, al corazón. Y bendigo el nombre del Señor, porque sus hijos, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y sé que en esta hora van a venir delante del Señor para pedirle perdón por no perdonar, para deshacerse de las consecuencias y aparte de ello, para tener la libertad de disfrutar la vida en comunión con el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has hablado a nuestra vida por medio de tu palabra. Señor, gracias por tu perdón eterno. Gracias porque podemos venir confiadamente delante de ti a buscar el perdón, y tú eres fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias también porque nos enseñas que como Padre nos amas, nos corriges nosotros y nos disciplinas. O sea que las consecuencias tienen una relación directa con tus tratos para con nosotros como hijos. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tú no te paras, como muchas veces nos hemos parado algunos predicadores acusándonos unos a otros, sino te paras como un padre, nos tomas en tus brazos y nos dice, a pesar que eres pecador, yo te perdono y te amo, pero quiero que sepas que voy a perfeccionarte, que usaré las consecuencias para que entiendas que como padre amo y disciplino a mis hijos. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por traernos esta palabra. Bendigo a toda tu iglesia que hoy se ha congregado para oír tu consejo. Y qué bueno es saber que mientras estoy orando puedo percibir el corazón de tus hijos que han inclinado su cabeza delante de ti en amor, diciendo gracias, Padre, porque me has hablado a tiempo. Gracias, Padre, porque hoy he aprendido algo más de tu palabra para perdonar como tú me perdonaste. Te pido perdón por haber no perdonado. Hoy quiero volverme a ti. Quiero decirte, Señor, cada día quiero ser más y más como tú. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia querida, bendiciones. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gloria. Que hubiese sido de nosotros, no hubiese sido por su perdón. Creo que no alcanza la palabra para decirle, Señor, gracias. Gracias por ese perdón, Señor. Gloria con nosotros. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría Si no me hubieras perdonado, tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección. si no fuera por tu gracia, Por tu amor,
Sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo. Sería Como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, solo ha sido su gracia en nuestras vidas, su perdón, su amor. ¿Qué sería De mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. si no fuera por Tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias por tu gracia. Si no fuera por Tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. querer más de ti. Habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dios, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser
más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levante sus manos ahí donde está. Diga con nosotros, Señor, queremos más de ti. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Gracias. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Otra vez. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hoy queremos menguar. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero perdonar. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Vamos a decirlo una vez más. Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias a su perdón, a su fidelidad, que hoy nosotros estamos aquí. ¿Puede decirlo con nosotros? Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor,
porque por esa fidelidad nosotros estamos aquí. Por eso vamos a irnos diciéndole gracias, Señor, por esa fidelidad, ¿sí?, que Él ha tenido para con nosotros. Póngase de pie. Diga: Señor, eres fiel y Tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. gente, De toda lengua y nación, de generación a generación. te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Alabe por su fidelidad al Señor. Vamos de nuevo. Señor, eres fiel y tu misericordia Eterna. Gracias, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. eres Señor. Eres fiel. ¿Ha sido fiel el Señor con usted? Haga palmas entonces. Enseñar la alegría. Está con nosotros así. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Ahora sí, saltando todo el mundo. Gracias a Dios por su fidelidad. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Otra vez, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. eres Señor. Vamos las palmas ahí. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos
fuerte ese aplauso, grito de júbilo. Sí, porque Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Vamos a cantar una más, ¿sí? Vamos a hacer una más. Vamos a decirle, tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor. Te cantamos en nuestro corazón. Tú eres Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te alabamos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. De gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Él es digno, Él es santo, Él es el único que nos ha perdonado. Amén. Diga con nosotros. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Y a su nombre te alabamos, Señor. Tú eres signo de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Dele un fuerte aplauso al Señor. La verdad que ha sido un tiempo de bendición, un tiempo hermoso. Por eso tendremos una semana, ¿sabe qué? Más aliviada, porque ya nos dimos cuenta que el Señor nos perdonó y nosotros nos resta hacer lo mismo. Vamos por eso, desafío de esta semana. Desde aquí de General Enrique Godoy, provincia de Río Negro, les decimos a toda la Argentina, a todo el mundo, ¡bendiciones! Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor.
Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Bárbaro. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Y esta noche alguien puede cantar junto a